Buenas tardes, hermanos, especialmente los últimos 3 o 2. No sé si está también Estela. Aquí estamos, sí. Acá estamos. Bienvenidos. Saben, me siento tan motivado a seguir terminando Apocalipsis porque el grupo que inició es el grupo que ha finalizado. Nadie se ha retirado. Así que estoy muy feliz. Está contento porque iniciar el grupo que empezó es el grupo que termina. Amén. A ver si la iglesia nos puede dar un diplomita de estudio de Apocalipsis, que todos... sería bueno, ¿no? En eso. Pero que llegue al final. Bueno, vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a la hermana Débora que nos una en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en el día de hoy por poder estar unidos, Señor, en un mismo corazón, contigo, en un mismo sentir. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento que tú, tu Espíritu Santo, sea en medio nuestro, que tú seas impartiendo la enseñanza que viene de ti, Señor, que también quede en nosotros, en nuestros corazones, y que podamos, Señor, entender, podamos recibir la revelación tuya sobre la palabra, mi Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas en medio nuestro, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que la bendición, Señor, tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en este momento sobre cada uno de mis hermanos. Amén. 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 Vamos a iniciar con un pequeño video para refrescar de qué se trata. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero, y ahora regresa a expandir 3 temas claves que introdujo anteriormente: la caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la Nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión. Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un temblor o una cosecha. Cuando estaba preparando este mensaje, el mensaje de hoy, se recuerdan de que desde Daniel yo había dicho de que era un estudio político. Entró un poco en debate, y de hecho lo es todo el ejercicio de la relación de poder del pueblo de Israel, en este caso nosotros, con todos los gobiernos, y en ese entonces solo Israel con los gobiernos que lo estaban, que lo tenían emancipado. Todo esto es política. Sí, es política, es teoría política, teoría económica, teoría social. Vamos a iniciar la lectura bíblica de hoy. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas,
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Wow. Si fuera un sermón, le pondría la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Hay 2 cosas que sobresaltaron mi atención cuando estaba leyendo el capítulo 17 y hacía remembranza de que fácilmente se está dejando a la Iglesia Católica la responsabilidad de los niños. No voy a defender a la Iglesia Católica, sino que ahí hay más actores. Aún las iglesias más antiguas, igual que la Iglesia Católica, estoy hablando de la Iglesia Evangélica en Canadá, de las más antiguas también son responsables. Pero me salta la atención mucho por qué solo está la Iglesia Católica. Aparte de eso, la responsabilidad no solo es de la Iglesia, como les digo, ya separándola, solo Iglesia, sino también el Estado. ¿Y por qué el Estado no está dentro de esa gran manifestación? Sino que pienso de que se está tratando de ir destrozando la imagen de la Iglesia como tal. Y ese es el principio. Pero para continuar entonces,
ustedes van a ver de que este mensaje es de 3 capítulos. Va a haber un momento en que, sinceramente y honestamente, yo no pude terminar de analizar detenidamente a qué se refería cierto capítulo, pero son probabilidades. De todas maneras, no hay quien lo haga. Pero son probabilidades de lo que vamos a tratar. Los siguientes 3 capítulos en el libro de Apocalipsis describen la destrucción sistemática de cada enemigo de Dios. Fíjense eso. Describen la destrucción sistemática de cada enemigo de Dios. Y se los estoy sobresaltando porque más adelante van a ver ustedes quiénes son los enemigos de Dios. Estos incluyen el enorme dragón rojo, que es Satanás, el jefe, digámosle así. La bestia del mar, que son los poderes de este mundo, los poderes económicos y políticos. La bestia de la tierra, ¿quiénes son? El falso profeta, que representa la falsa espiritualidad. Si siempre he sido crítico a nivel político, hoy como que esa crítica va a ser hacia mí o hacia lo que represento. Y digo esto: la ciudad de Babilonia y aquellos que llevan la marca de la bestia. El capítulo 17 se refiere a la naturaleza de la ciudad de Babilonia, cuya destrucción se describe en el capítulo 19, Babilonia la Grande. Pero ya en Génesis 11, Babilonia no es más que Babel. ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? Emerge en cuanto a un acto estereotipado de rebelión por parte del hombre. Y dice así: ven, construyamos una ciudad con una torre que llegue a los cielos para que podamos hacernos un nombre y no dispersarnos por la faz de la tierra. Génesis 11, 3, 4. Para que nos hagamos un nombre. Esta expresión casi lo resume todo. Los babilonios explicaron el nombre como Babili, que significa puerta de Dios. Pero esa es la interpretación de aquel que estaba escribiendo, como son los babilonios. Pero Babel es un eco del hebreo, que significa para ser confundido, recordando que Dios convirtió el lenguaje común de la humanidad en una confusión de lenguas. Esta es una pequeña imagen de lo que el hombre ha tratado de hacer desde entonces: el construir su camino a Dios y por lo tanto jactarse de sus logros y significados de poderosos ante los demás. Hoy en día hay 2 poderes muy enmarcados en estos. Ustedes los conocen, como son los chinos y los estadounidenses con el grupo de los europeos. Y los 2 están tratando de llegar a los lugares más lejos. Alguno de ellos está tratando de crear un estilo de puente de cohetes a fin de llegar hacia la luna lo más rápido posible. Así como las ciudades modernas también tienen sus torres grandiosas. Por ejemplo, París. ¿Alguien sabe cómo se llama la torre que tiene París? Esas todos lo conocen, ¿no? Eiffel. La Torre Eiffel. Excelente. Washington tiene su monumento. Nueva York tenía sus torres gemelas. Toronto tiene su torre nacional. Así el creciente fértil tenía su Zigurat, que se jactaba de una ambición de gran tamaño. Es orgullo venido de la semilla babilónica. Es pasión por el poder, prestigio y pomposidad, todo en uno. Esto señala al hombre creador aparte de Dios, o sea que está separado de Dios y puede hacer muchas cosas, y también que está en oposición a Dios.
Ellos están construyendo una ciudad con un corazón impío. 3 años después de la ciudad de Roma, que la ciudad de Roma cayera en poder del rey Visidogo, en el año 410, el escritor que le llaman San Agustín de Hipona, o nosotros lo podemos llamar Agustín de Hipona, comenzó a escribir su obra más conocida, La ciudad de Dios. Él trabajó en el libro durante 13 años y al instante se convirtió en un clásico, y todavía lo es. Si alguno quiere leer ese libro, fíjense que para entender la teología y para entender la política, hay que ir a San Agustín. El libro, se los repito una vez más, si alguna vez necesites leer un poco, se llama La ciudad de Dios. Así que este trabajo es es un trabajo que se ha convertido como uno de los mejores académicamente hablando de la antigüedad, y también se convirtió en un clásico y todavía lo es, tan importante para las universidades leer. Este es uno de los libros básicos para entender teología. En él intenta transmitir una filosofía comprensiva de la historia. La primera mitad del libro es un intento de responder a una acusación de que Roma pudo haber caído porque había abrazado el cristianismo. Tanto que el emperador Constantino se había convertido al cristianismo después de su victoria del puente Milvio en el año 312. El que quiera leer un poquito más de esa victoria está en Wikipedia y lo pueden encontrar como Batalla del Puente Milvio, 312. En la segunda mitad del libro, cuando Agustín comienza a argumentar que toda la historia puede ser vista como una batalla entre dos sociedades rivales, fíjense, esto no es solamente en la época de San Agustín, y él lo escribió. Dice, la historia puede ser vista como una batalla entre dos sociedades rivales. Una la aliada a Dios de este mundo y otra aliada al Rey de Reyes. Hay dos amores. Argumentó uno que es orgulloso y arrogante y sin Dios. Otro que es celestial e incluso despreciativo de sí mismo. Eso me trae a recordar eso que digo, por esto y otras cosas, escrito está que nadie puede servir a dos señores. Toda la historia puede ser simbolizada, ojo, ejemplificada por dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir a la vez a Dios y a Babilonia. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo y cómo vestirán. Así como aquel que estaba preocupado de cómo se vio el viernes pasado en el video, y por eso no quería que saliera el video. Eso está en Mateo 6, 24 al 34. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo. Agustín tampoco está solo en el uso de la ciudad para describir la historia. Ha habido muchos autores que han descrito una utopía. ¿Saben qué es una utopía? ¿Alguien me puede ayudar con ese término? Utopía. ¿Utopía? Sí, utopía. Es algo que es imposible. Muy bien. ¿Alguien más? Lo que encontré en el diccionario que es una comunidad o sociedad imaginaria que posee cualidades altamente deseables o casi perfectas para sus ciudadanos. Sí. O sea, es una forma idealista de una ciudad pensada. Ustedes han escuchado a la República de Platón, de Walden, de Henry David,
entre otros. Y otros han advertido las consecuencias del mal desenfrenado al representar a las ciudades en el caos. Las visiones de Juan son tan complejas que una vez más clama: esto requiere una mente con sabiduría. Aquel que se pueda perder cuando yo digo complejas, las visiones de Juan no son exactas, o sea, no las podemos descifrar en un contexto, sino hay que llevar el conocimiento hacia otras esferas a fin de entender lo que vamos a leer. Las visiones de Juan son tan complejas que una vez más clama: esto requiere una mente con sabiduría. Está en el versículo 9 y también está en el capítulo 13 y 18. Al menos una parte de lo que Juan quiere decir es que sin la revelación de las Escrituras, fíjense, particularmente usando y analizando el Antiguo Testamento junto con la iluminación del Espíritu Santo en los pasajes de Éxodo, Isaías, Daniel, Jeremías y todavía más, Génesis, estaremos seguros de que si no tenemos en contemplación a la hora de asumir temas o específicos en el Apocalipsis y no contemplamos el Antiguo Testamento, corremos el riesgo de ser desviado en nuestras interpretaciones. Pero él podría significar más que eso. Dada la forma en que estas visiones han sido entendidas a lo largo de los siglos, la sabiduría es un prerequisito en su interpretación. La sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Empezando con el temor a Dios, conociendo sus mandamientos. En ese es el prerequisito para su interpretación. Un análisis superficial de estos 3 capítulos o de todo el Apocalipsis revelará algunas características interesantes que son importantes de comprender. Al igual que en las historias de Éxodo del Antiguo Testamento, una descripción de la destrucción de la gran prostituta en el capítulo 17, seguida en los capítulos 18 y 19, por una canción que relata el mismo hecho, la liberación al pueblo libre de Dios para adorar. Fíjense, Dios libertó al pueblo de Israel con una razón: su adoración. Eso le pidió Dios al pueblo de Israel. ¿Dónde está eso? Éxodo 14 describe la liberación de Egipto y el 15 es la canción de Moisés y Miriam relatando este hecho. Juan ahora sigue ese patrón y ese modelo de la escritura. Javier, otra vez, Juan no ha creado nada. Babilonia es descrita como una prostituta, una ramera en otras versiones. Ella controla y se acerca desde una posición sentada. Me siento como reina, dice en el 18:7. Los reyes de la tierra han fornicado con esa ramera. Han bebido vino enloquecedor de sus adulterios, como lo que le sucedió a Juan Bautista. La triple combinación del estupor borracho, el compromiso espiritual y las alianzas idólatras asegura el máximo efecto en la descripción de la degeneración de Babilonia, y ello será tomado en Marcos 6 en este domingo en el sermón. Cuando hablo de compromiso espiritual, no estoy hablando de un compromiso espiritual del templo. Es un compromiso que se da del pueblo de Dios hacia los gobiernos, y eso es lo que lleva a la perdición completa de la iglesia. El problema aquí no es el sexo, sino la adoración falsa. Y eso empecé a hablarlo en un poquito el domingo.
Y como yo siempre he dicho, nunca hago un sermón muy aislado de algo, sino que es un completo en sí. Para mí el mensaje es uno, y que viene desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta nuestro tiempo. El culto falso y la prostitución. Ojo, esto es duro, especialmente para la iglesia en general, o para un pastor como yo. El culto falso y la prostitución traicionan lealtades verdaderas. Nosotros fuimos rescatados, fuimos localizados, fuimos recogidos, si quieren, destinados solamente para adorar a Dios. Y la entrega de nosotros mismos al dragón es un acto de prostitución espiritual. Ya eso está muy duro. Y la entrega personal al dragón representa un fracaso para mantener una relación leal con Dios. Aquí dejémonos de cuentos. Coquetear con Babilonia es traicionar una deslealtad a los caminos de Dios. Es creer la mentira satánica de que el amor se puede comprar, que una relación se puede mantener a nivel puramente comercial. Es el mito de las relaciones sin compromiso, la transacción sin implicación del sentimiento personal. Es como tantos desean que sea la religión de hoy, sin ningún compromiso con lo que estamos haciendo. Un mecanismo a prueba de fallos que opera a nivel del hígado, sin exigir demandas o instar a cambios en el estilo de vida. ¿Está duro? Para mí sí. La fantasía de la falsa religión entonces cobra, sin embargo, un precio tan grande que la muerte y el desastre inevitablemente siguen su estela. Todo acerca de esta imagen en el capítulo 17 es en contraste la novia virgen. ¿Se recuerdan? ¿Quién es la novia virgen? La iglesia. Representada en el capítulo 19 y la cena del matrimonio a que se invita a los creyentes. Isaías 21 parece estar en el fondo aquí, especialmente esa representación del profeta en el que Babilonia es representada como caída. Juan es llevado al desierto en el 17:3. En otros lugares ha sido llevado a la tierra, al mar y tierra, cielo, orilla del mar y más tarde a la cima de la montaña. De mayor importancia es el hecho de que en el desierto Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Evidentemente la bestia del mar, como se describe en el capítulo 13. Que la mujer se siente en muchas aguas, y en el desierto sugiere que Juan está recogiendo las figuras literarias de Isaías y Jeremías. Tanto las anteriormente citadas se las envié ayer. Isaías es 21 y Jeremías es 51:13. Esas son las figuras literarias de Yahweh. En lugar de describir una localidad física distinta, está más interesado en la asociación de palabras con ciertas imágenes que en el señalamiento geográfico de lugares en un mapa. Ojo para los que creen especialmente en el pueblo de Israel o en la tierra llamada Israel. Así las muchas aguas de Babilonia, incluyendo el río Éufrates, simbolizan el inmenso riego y la fertilidad proporcionada. El desierto, por otro lado, está en contraste, representando que a pesar de estas ventajas, Babilonia siguió siendo tierra infértil. Más adelante en este capítulo, las aguas serán identificadas como personas, multitudes, naciones e idiomas.
La mujer está vestida con los mismos materiales, ropa y joyas, como se describe en los productos comerciales del capítulo 18 de Apocalipsis, del 12 al 14. No los vamos a leer porque los tomamos la próxima reunión. Lo que se está describiendo en sí es un rico sistema de comercio que en el siglo I era Roma, a menudo conocida como Babilonia. El mundo entero dependía de la capacidad de Roma para llevar a su comercio todas las cosas, como vestidos, o personas vestidas con ropa fina, y que aún sigue siendo, sin embargo, el uso que tiene la ramera para captar a muchos desprevenidos. Así es, ella es una perseguidora. De ahí la ropa roja, que utiliza con gran efecto en liga con la bestia y el dragón. Su descripción está en vivo contraste con la novia del Cordero, nuevamente retratada como una ciudad bellamente vestida, de lino fino, brillante y limpio. Babilonia promete prosperidad económica. Ojo con la teología de que ofrece prosperidad económica. Babilonia promete prosperidad económica, una vida que nunca ha sido tan buena. Es una taza ofrecida que está llena de abominaciones y cosas impuras. Las imágenes están tomadas de Jeremías 51. Yo espero que lo hayan leído, porque si no, ahorita están bajando libros. A mí me ha pasado también. Hemos visto el fenómeno de los nombres escritos en la frente antes. La relación de los creyentes con Dios, la relación de otros con Satanás. La mujer también tiene un nombre escrito en su frente, que es lo que una prostituta tenía antes con una cinta acá, solo que aquí se la ponen a ella, Babilonia, la grande madre de prostitutas y la abominación de la tierra. Se cree que las prostitutas en la época romana llevaban bandas de nombre en su cabeza, y esto puede explicar las alusiones aquí. ¿Pero qué es la palabra misterio? La palabra misterio puede no ser parte del título dada a la mujer, y puede leerse: el título misterioso fue escrito en su frente. Lo que es evidente es que debemos tener en cuenta aquí no solo la identidad de la prostituta, sino también de sus hijos o de su progenie. Es la madre de las prostitutas. Su influencia, que bien puede referirse al sistema económico político de Roma, para empezar, sigue afectando al mundo entero tal y como lo conocemos el día de hoy. La idolatría asociada con la mujer sigue siendo frecuente. Así como la mujer en el capítulo 12 da a luz a la iglesia, la novia del capítulo 19, así la mujer del capítulo 17 busca la destrucción de la iglesia por su oposición económica y política a lo largo de la historia. Cuando alguien dice de que una iglesia está perseguida simplemente porque abrió su puerta el día domingo, que en mi época de pandemia, no es exactamente por lo cual un gobierno persigue a una iglesia, sino la persigue porque la iglesia llega a un momento en que se opone a las condiciones económicas y políticas que tiene una sociedad. Tal es el efecto de esta mujer sobre los santos, que se hace borracho con su sangre. La persecución de los santos es el crimen más terrible. Es interesante que el propio asombro de Juan ante esta visión es reprendido por el ángel que le ha mostrado esta visión. Lo que sigue es una explicación de la visión. Se recuerdan que la bestia es descrita como alguien que fue, no es y está por venir. Y en el versículo 10 los reyes se describen de manera similar en términos de pasado, presente y futuro.
lo que indica una conexión entre la bestia y los reyes. Claramente esto es una parodia, se recuerdan que dijimos es una burla o es una forma de sarcasmo de la fórmula. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién está por venir? Y también esto se aplica a Dios. A pesar de que las bestias continúan con el poder, su perdición está escrita y su reinado ya está derrocado por la victoria de la muerte de Cristo. Para tomar prestado el lenguaje del capítulo 20 de Satanás, la bestia está en una cadena y hasta cierto punto no lo está. Tampoco su existencia terminará en triunfo como lo hará la de Dios o la de Cristo. La diferencia en que cuando hablan de Dios, del que fue, el que es y el que será, habla de victoria. En este caso, cuando se habla de Satanás, se habla de derrota y su final será el abismo. La bestia nunca podría salir victoriosa y esta fórmula se burla entonces de intentos de coronación. En el fondo yace la visión de Daniel 7 y 11 y la destrucción final de las fuerzas del mal y la oscuridad. Detrás de esa parodia o burla hay un punto serio. La bestia y el mal en general siempre está tratando de imitar a Cristo por medio de una reflexión. La obra del mal es una parodia negativa a la obra de Dios. Satanás intenta gobernar de manera similar a la de Dios. Exige una devoción religiosa que sea inequívoca, y su fracaso en lograr esto lo envía a una furia de guerra contra Cristo en un intento final de acabar con todo el rastro antiguo de su enemigo. Se dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora se describen como 7 reyes. El número 7 es de nuevo denotativo de plenitud e integridad. A igual que fueron las figuras del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos en el capítulo 12 o la bestia con 10 cuernos en el capítulo 13. Lo que se ve aquí es algo que trasciende todo el tiempo y toda la historia, o sea que son como ciclos, y los que han estado hablando mucho de ciclos de repetición de la historia han sido los mayas, cuando dicen que ya se iba a terminar y ellos dicen, no, lo que se terminó es un ciclo. Y me parece que Apocalipsis, no estoy diciendo de que se parece a los mayas, estoy diciendo simplemente que tengo una idea de que podría ser una interpretación de lo que está haciendo Apocalipsis como ciclos repetitivos durante su historia. Aunque la representación de la mujer sentada ahorcada sobre 7 colinas puede llamar la atención, la alusión de la ciudad de Roma, que comenzó con una red de 7 asentamientos de colinas a lo largo de las orillas del río Tíber. Identificarla totalmente con Roma o con 7 emperadores romanos particulares es un error. Identificación de las 7 cabezas mucho más grandes. Los grandes intérpretes del Apocalipsis han intentado identificar a 7 reyes con emperadores específicos, incluyendo aquellos que generalmente adoptan una visión idealista del Apocalipsis. Parecería extraño, dada la interpretación hasta ahora, que Juan de repente se identificará tan particularmente con el Imperio Romano de mediados del siglo I. El punto parece ser que 5 de las 7 cabezas de la bestia ya han sido asesinadas. Él no es totalmente derrotado, aunque es cierto que él una vez fue derrotado y ahora no es. En ese sentido, la bestia es un enemigo derrotado con heridas mortales, pero queda todavía una 6ª y 7ª cabeza vivas. La 6ª cabeza viva significa que uno es, y una 7ª que aún no ha aparecido. ¿Quién es o quién era?
esta sexta cabeza, evidentemente los primeros lectores de Juan lo conocían y podían identificarlo fácilmente. Luego, cuando ya cada uno ha desaparecido, un séptimo aparecerá por un tiempo. Su aparición pondrá fin a la historia tal como la conocemos. Esto significa que dado que el séptimo aparece solo por un tiempo, el sexto debe de aparecer por un largo periodo. Como ustedes ven, es un poquito complejo, un poco difícil entender esto, pero ahí va esto. Después les voy a dar una interpretación fácil de 3 cosas para poder suavizar todo lo que se está presentando. Surgen 2 preguntas. ¿El término rey se refiere a un emperador romano? ¿Y cuál es la manera correcta de contar estos emperadores? Ciertamente era lo suficientemente común como para los emperadores romanos fueran llamados reyes. En Marcos 6 se llama un emperador rey, pero que no era rey. Y que Marcos lo llama rey, pero de una forma sarcástica. Y eso lo vamos a ver el domingo. Y ellos dicen: no tenemos rey sino César. Protestaron los principales sacerdotes de Poncio Pilatos en Juan 19:15. Nota que es útil para el sermón del domingo. Si tuviéramos que identificar al primer emperador de Roma como Augusto, el primero en llamarse emperador, entonces tendremos que ya fácil de ir identificando a 6 emperadores después, contando estrictamente. Por ejemplo, es Galba, dado que su reinado fue breve, al igual que 2 que le siguieron, Otón, Vitellius. Algunos intérpretes saltan al siguiente emperador más prominente como Vespasiano. Hay varias opciones académicamente hablando. Yo les traje aquí un par, pero es más que todo para darles una idea. Unos dicen que empieza con César, que fue el emperador del año 49 al 44 a.C. Augusto, del 31 al 14 a.C. Tiberio, del 14 al 37 a.C. Calígula, 37 al 41 a.C. Claudio, 41 al 54 a.C. Nerón, 54 al 68 a.C. Ya había nombrado a Galba. Otto, 69 al 69, porque fue en el mismo año asesinado, creo, y Vitelio. Hay varios más. Está Vespasiano, como decía, Domiciano, que está en el 81 al 91, al 96. Fíjense que Domiciano, a él lo va a identificar el autor dentro de los 6, porque es en esa época donde él estaba gobernando. Si el sexto rey ha de ser identificado positivamente, este pasaje implicaría que está vivo en el momento del escritor. Aquellos que identifican este periodo de tiempo antes de la destrucción del templo. Se supone que el templo sigue en pie en 11:1. O sea, en capítulo 11 y versículo 1, optan por Galba como el sexto rey, o tomando en consideración todavía a Julio César, no el que es el pastor, sino Julio César, el que existió antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, que no fue identificado formalmente como emperador, sino Nerón. Otros que no identifican Apocalipsis dentro de este marco de tiempo optan por uno de los emperadores posteriores como Vespasiano. Esto requiere dejar fuera a algunos de emperadores menores como Galba, Otón y Vitelio. Solo les estoy mencionando esto, pero no quiero, yo mejor les voy a mandar lo que sigue, porque solo es una descripción. Los 10 cuernos, justo como la cabeza, encuentran su fuente en la profecía de Daniel. Así también los cuernos de Apocalipsis
y Daniel 7, 20, 24, la pista para la interpretación de los cuernos son 10 reyes o los reyes de la tierra. Se encuentra en una descripción anterior de los 7 cuernos del Cordero como descriptivo de su poder perfecto. Los 10 reyes son representativos de los agentes de la bestia y Satanás, que representan el poder que la bestia y Satanás tienen. Representan cosas como el arte, la educación, el comercio, la industria y el gobierno en la medida en que operan de acuerdo con una agenda impía. Ayudan a la bestia en la realización de su gran diseño para derribar el reino de Dios. Se dice que los cuernos son reyes, que reciben autoridad junto con la bestia durante 1 hora. Yo no sé hasta qué punto cuántos reyes todavía tenemos. Yo solo me recuerdo al rey de España, al rey de Inglaterra, al rey de Holanda. Hay como 6 reyes todavía vivos. No sé si hayan más. No me entré al detalle de evaluar cuántos reyes hay en este momento, pero sí existen como 4 o 5 todavía. Pero la hora está destinada a implicar... El rey de la empanada, del poroto verde, del completo, del pescado frito. Hay varios reyes. El rey de la computadora, dice usted. La hora está destinada a implicar un corto periodo de tiempo, dado que los 10 cuernos, los 10 reyes aún no han llegado como escribe Juan. Esto implicaría que los 10 cuernos se encuentran solo en la 7ª bestia. En los capítulos 12 y 13, los 10 cuernos parecen estar distribuidos entre las 7 cabezas. Esta visión nuevamente testifica un periodo de intensa batalla contra las fuerzas del Cordero antes del regreso de Cristo. Este es su propósito. Una vez más, aunque la batalla es intensa y feroz, el Cordero, que es Señor de señores, será el victorioso. Y eso, si les dolió o me dolió anteriormente lo que les dije o lo que dije de la iglesia, lo que viene en esta pequeña estrofa me da esperanza. Una vez más, aunque la batalla es intensa y feroz, el Cordero, que es el Señor de señores, será victorioso. La redacción es casi exactamente a la de Daniel 7:21, solo que con el giro glorioso. Mientras que Daniel está describiendo la victoria parcial y momentánea de la bestia sobre los santos, como es por ejemplo Apocalipsis 11:7 y 13:7, el lenguaje aquí es de la victoria del Cordero sobre los reyes. La gran pregunta del 13:4, ¿quién es capaz de hacer o pelear contra la bestia? Ahora se responde, solo el Cordero es capaz. Las aguas, una característica más de la visión, necesita una completa explicación. Las aguas sobre las que se asienta la gran ramera, la alusión es a Jeremías 51:13. ¿Alguien lo quiere leer para que se me refresque la garganta? Jeremías 51:13. Dice, por aquí lo tengo, dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Amén. Entonces las aguas sobre las que se asienta la gran ramera es eso, lo que está diciendo lo que se predefinió en Jeremías 51:13, y ahí representa la riqueza económica traída a la ciudad de Babilonia a lo largo del Éufrates y sus afluentes. La bestia y los 10 cuernos se combinan para derribar primero la ramera antes de que intenten atacar al Cordero. Aquí la ramera es la iglesia.
El mal es implicantemente autodestructivo. Es la elección de los versículos finales del Apocalipsis 17. Los reyes de los cuernos en la liga con la bestia ahora comienzan a odiar a la ramera y eventualmente comen su carne y la queman con fuego. Les dije que cuando estaba esto haciendo Apocalipsis, sin querer, pero estas son puras coincidencias, nada académico, me vino a la mente que es lo que está pasando en el norte de Canadá con la Iglesia Católica, que le prendieron fuego, la queman y destruyen y están comiendo su carne. ¿Por qué? Porque, como les decía, se están lavando las manos con ella. 3 poderosas imágenes de desnudez, de ser devorada y fuego se combinan para deletrear su perdición. Las imágenes de Ezequiel y Jeremías parecen estar en el fondo de todo esto. Por favor, alguien que me lea Jeremías 2:20 y 4:30, y otro que me busque Ezequiel 16:37 al 41 y 23 del 25 al 29. Ezequiel 16, 37 al 21, no, 21 al 41. 37 al 41, pastor. Sí. ¿Y cuál es el otro, pastor, de Ezequiel? 23, 25 al 29. 23. No sé si alguien está buscando Jeremías 2:20 y 4:30. Bueno, lo de Jeremías en sí es del 2:20 al 4:30, pero es muy largo. Así que vamos a leer solo Ezequiel, que es casi la misma el mismo tema. ¿Alguien ya tiene a Ezequiel 16:37 al 41? Yo tengo Ezequiel 23, del 25 al 30. Yo tengo Ezequiel del 16, versículo 37 al 41. Bueno, léase por favor el 17, del 16, por favor. Dice: por tanto, he aquí que yo reuniré a todos sus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y los destruiré, y les destruiré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. 23. Dice: y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedará caerá a espada. Ellos tomarán tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor,
y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de la hermana, en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Ezequiel 23 es la historia de dos hermanas que se dedican a la prostitución en Egipto. Esta es una poderosa acusación de infidelidad de Israel en su enlace con deidades extranjeras, o sea, de dioses extraños. Apocalipsis 17 ahora recoge esta metáfora describiendo la iglesia apóstata de los tiempos del Nuevo Testamento como una ramera. El Israel apóstata a menudo se refiere en las escrituras como una ramera. Tengo como 20 citas bíblicas que se las voy a mandar. La mujer, el versículo final de Apocalipsis 17, identifica a la mujer como la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Ella ha sido interpretada como todo el malvado sistema económico religioso que opera en el mundo a lo largo de los últimos años. Ella es exactamente lo contrario de la novia pura, que es la iglesia, la novia santa, la novia de vestido blanco, transparente, sin ninguna clase de corrupción y mentira. Mientras que la mujer en el capítulo 12, dando a luz a un hijo, es entregada del dragón, la ramera del Apocalipsis, es y será destruida. Como les advertí o les dije anteriormente, hay varias lecciones, pero solo se las voy a dejar en 3, que son las que considero que están por venir. La primera lección es que la descripción gráfica de la Biblia del comercio sexual como descriptivo de la infidelidad en la adoración. Ojo, Julio Miranda, y si quieren pónganle nombres, la falsa adoración es tan grosero y barata como la prostitución. Se merece la misma ignominia. ¿Sabe qué es ignominia? Oprobio, la misma deshonra, la misma afrenta, el mismo deshonor. Se merece también la misma infamia, se merece también la misma vergüenza. Así que se merece la misma ignominia y eyección. ¿Qué es eyección? La expulsión, evacuación de una sustancia destinada a ser eliminada. O sea que la falsa adoración, que es tan grosera, será eliminada y será deshonrada. Y que en lo próximo también es autodestructiva. Trae placeres groseros y fugaces, pero también contiene un aguijón mortal, así como lo es el síndrome de inmunodeficiencia SIDA de nuestro tiempo. Es un testimonio de ello. Este es un camino que conduce a la destrucción, y si lo aplicamos dentro de la iglesia, también puede ser destructiva. Los poderes del mal son inherentemente autodestructivos. Hay una inquietud para la bestia y sus cortes, como lo atestigua la expresión de Satanás como vagando de un lado a otro en la tierra. En el primer capítulo de Job dice: el mal no tiene paz. No hay resolución de la angustia que está en el corazón de la rebelión. Al no encontrar manera de derrotar al Cordero, entonces se vuelven el uno contra el otro. Ustedes van a estar escuchando que muchos países están aliándose en contra de otros, pero esas alianzas del mal duran solo un breve tiempo. Es solo en Jesús que la plenitud y la luz deben ser encontradas, como lo dice Juan 8:12. Así que observamos nuevamente que los poderes autodestructivos de la oscuridad operan de acuerdo con un plan que es de la naturaleza divina. La soberanía de Dios opera incluso en estos reinos impíos y viciosos.
Al fin de cuentas, ellos cumplen el propósito de Dios. 17, o sea, capítulo 17, versículo 17. Nada, absolutamente nada está fuera del plan de Dios. Su providencia se extiende al derrocamiento de la maldad y el pecado. Esto también será un cumplimiento de la profecía. Espero haber no sido tan negativo esta noche, pero en eso se termina el capítulo 17.